Hola, soy Rocío García Robles y estas son las prácticas de informática. En este vídeo vamos a aprender cómo se declaran los tipos de datos estructura y las variables de tipo estructura. ¡Comencemos! El primer paso, ¿cómo se declara una estructura? Bien, la sintaxis consiste en lo siguiente. Para declarar un nuevo tipo de estructura se pone la palabra reservada struct, un espacio, el nombre de la estructura y entre llaves se pone el conjunto de campos que forman parte de esa estructura. De manera que cada uno de los campos irá separado por un punto y coma y tendremos que declarar cada campo como si fuera una variable simple, es decir, por ejemplo, para el campo real de la variable de tipo struct complejo, tendremos que poner double espacio real, punto y coma. Y lo mismo para la parte imaginaria, double espacio imag, punto y coma. Y ahí acabaría nuestra estructura. Con la declaración anterior, con esta forma de declarar la estructura, se define un nuevo tipo de datos. ¿Y cómo se llama ese nuevo tipo de datos? Pues se llama, y hay que seguir poniendo, struct, nombre de estructura. A partir de este momento se pueden crear variables del nuevo tipo definido. Pasamos al segundo paso. Pero antes vamos a ver algunos ejemplos de declaración en relación a los escenarios que nos habíamos planteado. En el caso de struct complejo, pues tenemos los dos campos, real e imag, y al declararlo es como si hubiéramos creado el molde antes citado, que lo vamos a representar gráficamente como un árbol cuyas ramas van a tener los nombres de los campos y arriba un puntito en el cenit. En el caso de la estructura struct empleado tenemos nuestros tres campos y de nuevo lo representaríamos gráficamente como un árbol cuyo cenit es un punto. Pasamos ahora al segundo paso, pero antes reflexionemos que en los ejemplos anteriores aún no se ha declarado variable alguna, es decir, de momento solo se han creado tipos de datos que se llaman struct complejo y struct empleado. Cuando declaramos las variables es cuando vamos al segundo paso, declaración de variables de tipo estructura. La sintaxis es la siguiente. Podemos declarar variables de tipo estructura en la propia declaración de la estructura, es decir, esta parte es la que habíamos visto anteriormente y ahora añadimos entre la segunda llave y el punto y coma de cierre de la estructura el nombre de tantas variables como queramos separados por coma. Esta primera forma de hacerlo es sencilla, sin embargo es fácil que el programador termine confundiendo el nombre de las variables con el nombre de la estructura. Por lo tanto, recomendamos mejor la siguiente forma. Podemos declarar las variables en una declaración independiente. Ponemos primero lo que sería su tipo, struct, espacio, nombre de estructura, y luego tantos nombres de variables separados por comas como queramos, terminando siempre en un punto y coma. La estructura struct, nombre de estructura, debe haber sido declarada previamente en el código. Ejemplos. Para nuestras estructuras struct complejo y struct empleado, vamos a declarar varias variables, secretario, director, X e Y. Declarar variables de estos tipos equivale a crear copias a partir del molde, y esto lo representaremos poniendo el nombre de la variable como cima o como cenit del árbol. Por ejemplo, ponemos la palabra secretario en la cima de mi árbol o la palabra director en la cima de mi árbol, y lo mismo ocurre con las variables X e Y. Atención, en estos ejemplos sí se han declarado variables. Están declaradas tanto las estructuras en esta parte del código como las variables en esta otra parte. Por lo tanto, ya sí tenemos
variables que ocupan espacio en memoria y en la que podemos guardar valores temporales para programar la función que nos apetezca. Las estructuras, por tanto, no ocupan espacio en memoria y se declaran solo una vez, antes del main y fuera de cualquier función, mientras que las variables sí ocupan memoria y sirven para guardar y operar con valores en nuestras funciones. Más ejemplos. Imaginamos que tenemos que crear una estructura para representar un polinomio. Tendremos un campo que vamos a llamar grado, que va a ser de tipo unSignetInt, y otro campo que vamos a llamar coeficiente, que va a ser un vector de elementos de tipo double. Si represento la estructura tal y como la hemos creado, nos quedaría este árbol. Una vez que cree una variable de tipo struct_polinomio, será como ponerle un nombre a la cima del árbol. Bueno, hay otra forma de hacer el segundo paso, es decir, la declaración de variables. Es aprovechar la declaración para darle valores iniciales. ¿Cuál sería la sintaxis? Ponemos struct y el nombre de la estructura, luego el nombre de la variable, un igual para hacer una operación de asignación de valores, y los valores estarán entre llaves con un punto y coma al final y separando cada uno de los valores por comas para darle valores a todos los campos de esa variable que es del tipo struct nombre de estructura. Es decir, por cada campo de la estructura debe aparecer un valor y se asignan en el mismo orden en el que aparecen los campos dentro de la estructura. Por ejemplo, tengo el tipo struct complejo con mis dos campos, real e imaginario, y tengo mi variable x con los valores 3,56 y menos 1, es decir, a la vez que estoy declarando la variable x de tipo struct complejo, le estoy dando valores. El primer valor se grabará en el primer campo, en el campo real, el segundo valor se guardará en el segundo campo, el campo imag. Esto equivaldrá a que en memoria se guardarán en una posición lo correspondiente al campo real y en la siguiente posición lo correspondiente al campo imaginario. Otro ejemplo. Imaginemos que tenemos la estructura struct empleado y struct polinomio y creamos una variable que se va a llamar pol, que es de tipo struct polinomio. En este caso le voy a estar dando valores tanto al grado, al campo grado, que es de tipo unSignetInt, como a los coeficientes. Al tratarse los coeficientes de un vector de tipo double, de tipo real, pues hay que ponerlo a su vez entre un par de llaves. En este caso solo voy a rellenar las tres primeras posiciones del vector coeficientes. En memoria quedaría de esta manera. Igualmente, en el caso de crear una variable de tipo struct empleado y llamada director, a la que a la vez que la declaro le voy a dar valores iniciales, Ana, raya y 18, esto equivaldrá en memoria a que se crea una posición para la variable director de tal manera que se graban los valores Ana, raya y 18 en las posiciones correspondientes a los distintos campos. Nos vemos en el siguiente vídeo.